Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando AS.NET Core MVC, donde contamos con la siguiente interfaz que vamos a utilizar para poder registrar usuarios en nuestro sistema. Y ya en este momento nosotros hemos creado un procedimiento para poder registrar roles y obtener esos roles para poder asignarle un rol al usuario que nosotros vamos a registrar. Pero ahora tenemos que desplegar la colección de roles en la siguiente interfaz. Para esto pasemos a nuestro Visual Studio, donde ya contamos con el procedimiento para poder obtener la colección de roles de la tabla que tenemos en la base de datos. Y estamos inicializando el siguiente objeto, que es la siguiente propiedad que contiene ahora la colección de roles. Ahora tenemos que pasar a la página registrar. Y nosotros anteriormente deshabilitamos la siguiente línea de código. Bien. Vamos a habilitarla. Bien. Donde vamos a crear un control de tipo select. Ahora, el primer parámetro que está recibiendo este elemento es una propiedad llamada role, propiedad que vamos a utilizar para poder capturar la información de este control de tipo select. O sea que cada elemento que nosotros seleccionemos en el control de tipo select, ese dato se va a almacenar en la propiedad role. Nosotros tenemos que crear esta propiedad. Pasemos a la clase input model registrar y vamos a crear esa propiedad. Donde a esta propiedad le voy a colocar el atributo requiere, porque si nosotros no seleccionamos ningún elemento, bien, mostraremos un mensaje para poder indicarle al usuario que tiene que seleccionar el rol. Ahora nosotros tenemos acceso a esta propiedad desde la clase registrar y utilizando la siguiente propiedad. Bien. Por este motivo estamos colocando justamente aquí el nombre de la propiedad input, luego el nombre de la propiedad que nosotros hemos creado. Luego tenemos la siguiente información, donde justamente aquí tenemos un objeto model. Podemos llamar a la propiedad input y en la clase input model tenemos la colección de datos que contiene nuestro rol. Genial. Ahora lo que prosigue es ejecutar la aplicación para verificar si podemos desplegar la colección de roles. Voy a pasar a registro. Muy bien, genial. Como pueden observar, ahora tengo el siguiente control de tipo select que contiene como texto principal seleccione un rol. Si lo desplegamos, genial, me muestra la lista de rol que yo he registrado en la tabla que está en la base de datos, usuario y administración. Original, user y administrador. Genial. Esto significa que todo el procedimiento para poder registrar roles y poder desplegar los roles está funcionando correctamente. Obtenemos estos roles en la siguiente interfaz de usuario. Ahora que ya tenemos prácticamente todos los controles necesarios para poder registrar un usuario, lo que hace falta es obtener una imagen del directorio de nuestra PC y mostrar esa imagen en vez del siguiente icono o de la siguiente imagen por defecto. Imagen que nosotros vamos a proporcionarle al usuario que vamos a registrar. Ahora lo que haremos será crear ese procedimiento. Pasemos a nuestro Visual Studio y pasemos a nuestro proyecto porque vamos a crear un archivo de tipo JavaScript y lo haremos en la siguiente carpeta. Vamos a seleccionar la carpeta, clic derecho, agregar, nuevo elemento y busquemos los archivos de tipo JavaScript. Bien, tengo el siguiente archivo y a este archivo yo lo llamaré, ya que vamos a utilizar a este archivo solo para poder mostrar la imagen que nosotros hemos cargado en la interfaz de usuario. Bien, se ha creado el siguiente archivo, pero vamos a crear otro archivo de tipo JavaScript. Seleccionemos nuevamente la carpeta, clic derecho, agregar, nuevo elemento. A este archivo yo lo llamaré user
Ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen. Ahora, tenemos que hacer la referencia de estos elementos que nosotros hemos agregado. Tenemos que pasar a la carpeta View principal de nuestro proyecto. Tenemos la siguiente carpeta y busquemos el archivo Layout. Justamente en la parte de abajo vamos a agregar la dirección de esos archivos de tipo JavaScript. Lo que haré será copiar esta línea de código, pero los archivos que nosotros vayamos agregando tienen que ir encima de la siguiente línea de código. O sea, que estos archivos tienen que quedar encima del archivo site. Bien, podemos observar que ya me muestra el Visual Studio el siguiente archivo. Vamos a seleccionarlo. Ahora, debajo de este archivo, voy a colocar el archivo user. Muy bien, vamos a guardar. Ahora pasemos al siguiente archivo porque vamos a crear un procedimiento, vamos a crear una clase. Y para poder crear una clase hay que colocar la palabra class, luego el nombre de la clase. Muy bien, de esta forma he creado la siguiente clase, pero a esta clase yo voy a llamarla tal como se llama el archivo. Voy a copiar el nombre y voy a renombrar la clase. Ahora a esta clase voy a crearle un método. Un método que va a recibir dos parámetros, un evento de nuestro input y la ID de un elemento. Ahora dentro de la llave del método voy a crear el siguiente objeto. Le voy a asignar el siguiente parámetro que contiene toda la información de nuestro input que vamos a utilizar para poder cargar una imagen desde el directorio de nuestra PC. Se va a invocar a la siguiente propiedad para poder llamar al siguiente elemento y obtener todos los elementos que contiene la siguiente propiedad, que será la información de nuestro input file. Ahora, este objeto prácticamente será una colección de objetos y lo que haremos será obtener el dato que esté en la posición 0 de este objeto y se va a almacenar en el objeto f. Ahora vamos a crear una condición donde vamos a colocar el objeto f. Vamos a llamar a la propiedad type para poder verificar qué tipo de archivo es el que hemos cargado, pero nosotros solo vamos a validar los archivos de tipo imagen. Por este motivo vamos a invocar al siguiente método para poder proporcionarle el siguiente patrón donde le vamos a indicar que todos los archivos de tipo imagen podremos recibir. Ahora, si el archivo que hemos cargado es de tipo imagen, vamos a realizar la siguiente operación. Donde se va a crear un objeto de la siguiente clase para poder leer un archivo, y con este objeto se va a llamar al siguiente objeto o a la siguiente propiedad para poder asignarle una función que vamos a utilizar para poder cargar nuestra imagen. Ahora esta función recibe como parámetro el siguiente objeto. Ahora dentro de las siguientes llaves vamos a colocar un return para poder retornar una función anónima que recibe un parámetro. Y dentro de la siguiente llave vamos a colocar document para poder llamar al siguiente método y obtener un elemento que nosotros tenemos en la interfaz de usuario, y ese elemento que vamos a obtener será de acuerdo a la ID o al dato que contenga el siguiente parámetro. Ahora el elemento que nosotros vamos a obtener es un elemento que nosotros tenemos. Vamos a buscar la página registrar. Pueden observar que tenemos justamente el siguiente elemento que contiene la siguiente ID. Bien, a nuestro método que nosotros estamos creando le vamos a pasar la siguiente ID para poder obtener el siguiente elemento. Y lo que haremos será reemplazar el contenido que contenga este elemento, que es la siguiente etiqueta img, por una etiqueta que nosotros vamos a crear o estamos creando. Por la siguiente etiqueta img, donde vamos a proporcionarle a ese elemento esa información.
Vamos a crear un arreglo para poder crear nuestra etiqueta IMG. Le vamos a proporcionar una clase para darle estilo, el atributo para poder proporcionarle la dirección de nuestra imagen, y vamos a obtener la dirección de nuestra imagen utilizando el siguiente parámetro, la siguiente propiedad, y la propiedad resultado, que contiene el resultado de los datos que nosotros hemos obtenido de nuestro input file, que contiene la dirección completa de nuestra imagen. También le proporcionaremos un título si nosotros lo deseamos, utilizando el siguiente método, y le vamos a pasar como parámetro el siguiente objeto y le invocamos a la propiedad name para poder obtener el nombre del archivo. Y de último vamos a colocar lo siguiente: cerramos la etiqueta IMG, el método join para poder unir todos estos elementos. Podemos hacer lo siguiente. Bien, de esta forma nosotros vamos a reemplazar la etiqueta IMG que nosotros tenemos justamente aquí. Justamente aquí vamos a colocar paréntesis y vamos a colocar el objeto F. Y fuera de este procedimiento vamos a colocar el siguiente objeto para poder leer toda la información que contenga el siguiente objeto, que es la URL de nuestra imagen. Vamos a guardar. Ahora voy a copiar el nombre de esta clase y voy a pasar al archivo user, y aquí voy a crear otra clase. Y a esta clase la llamaré tal como se llama el archivo. Pero haré que esta clase herede. Utilizando la siguiente palabra es como nosotros vamos a heredar de la siguiente clase. Esto significa que todos los elementos que contenga la siguiente clase podremos utilizarlos en la clase user, o la clase user tendrá acceso a los elementos que contenga la siguiente clase, que en este caso es el siguiente método. Ahora pasemos al archivo site de tipo JavaScript, y aquí vamos a crear un código. Voy a crear un objeto de la clase user, le asigné la instancia de esa clase. Bien, por este motivo en el siguiente archivo layout he colocado de último el archivo site, para que este archivo tenga acceso a todas las clases que nosotros estemos creando. Y por este motivo tendremos acceso a la clase user. Ahora voy a crear una función, y a esta función yo le llamaré ImageUser. Le voy a asignar lo siguiente, donde esta función va a recibir un parámetro que será el evento de nuestro input. Ahora dentro de esta función voy a colocar el siguiente objeto para poder llamar al método archivo, método que acabamos de crear en la siguiente clase. Pero como la clase user hereda de la siguiente clase, por este motivo la clase user tiene acceso a ese método, y por este motivo podemos llamar al siguiente método. Le vamos a pasar como primer parámetro el siguiente parámetro que contiene la información de nuestro input, luego la ID del elemento donde vamos a colocar la nueva etiqueta que va a contener nuestra imagen, que es el siguiente elemento que contiene la siguiente ID. Bien, pero ahora voy a crear un nuevo archivo de tipo JavaScript. Clic derecho en la carpeta, agregar, nuevo elemento. A este archivo yo lo llamaré principal. Agregar. Ahora tenemos que agregar este archivo en el archivo layout. Voy a copiar nuevamente esta línea de código, pero este lo voy a colocar encima de la clase user. Muy bien, de esta forma ya tengo la siguiente referencia del siguiente archivo principal. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video.
En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando AS.NET Core MVC. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.